No, la verdad que sí, muy chévere tenerte acá. Te hago una pregunta, ¿por qué los Bienvenido, doctor. hombres nos tomamos tan en serio el fútbol? Que nos Bueno, lleva a Doctor, despersonal. tengo un pequeño Los compañeros saludo. que saqué, perdón, los compañeros que saqué un momento para que quedemos cuatro en pantalla. No sé ahora cuando José se tenga que ir, metemos algún otro y así no seamos tantos. Y poder centrarnos un poquito. Cuando yo ahora lo meto al final, por si le quieren hacer alguna pregunta a la doctora. Cuéntalo porque esa despersonalización de alguna persona que le puede estar pasando cualquier vaina en la vida, pero lo único que les duele es el junior. ¿Qué pasa lo con que esa pasa es que el persona? fútbol en nuestra sociedad, para quienes nos gusta el fútbol, realmente se convierte en una pasión. Y en medio de tanta colisión, en medio de tantos problemas y tantos frentes que nos toca atender, pues se convierte en ese refrigerio que nos desconecta de tantas situaciones políticas, económicas, personales, emocionales, sentimentales, tanto caos que hay alrededor del ser humano, que el fútbol conecta a quienes les gusta con la pasión, porque es que no es que se viva como cualquier otro deporte, está también la polarización de opiniones, está también el que es hincha de un equipo versus el que es del otro equipo. Adicionalmente a esto también el hincha del equipo del junior, por ejemplo, particularmente hablando, tenemos una naturaleza también a nivel colectivo de nuestra región, que somos también personas muy efervescentes culturalmente, donde todo lo sentimos con un fervor y una pasión, Bueno, pero esa es la también parte lúdica. Ahora te cambio la pregunta. ¿Por qué alguien puede ser capaz de matar a otro ser humano por una diferencia futbolística, como pasa no. con las barras bravas y eso? Yo te lo quería llevar más al lugar social. O sea, ¿por La qué? verdad es que cuando ya vemos que ocurren estas situaciones donde ya matan, donde ya están cogiendo el tema a nivel de la violencia, no es que el fútbol lleve a la persona a canalizar ese punto ahí, es que ya la persona tiene en su psiquis como tal tanto la violencia como la agresividad. Porque rara vez vemos eso en el béisbol o en otros deportes, no lo vemos. Por lo tanto, ya te comparto, por lo tanto, esta persona no es ajeno a sus familiares y a su grupo social que manejen la violencia y la agresividad como una manera para afrontar la frustración. Entonces, las personas que son violentas y son agresivas lo van a manejar en el sistema familiar, a nivel de pareja, a nivel recreativo. Si el tipo llega a la playa y en vez de colocarle la mojarra, resulta que le sirve basa, la forma en la que va a resolver el conflicto es con la violencia. Entonces, ya no es el fútbol el que está empujando sino que ya se parte, ya tiene internalizada en su personalidad la violencia y la agresividad como canales para resolver la frustración o cualquier tipo de conflicto. Entonces, como tal, ¿qué ocurre? Que esta colectividad está en medio de la efervescencia y que el que es violento y el que es agresivo va a utilizar como tal esta manera, este mecanismo para defender su posición. Número 2, también tenemos los comportamientos de vandalismo que hacen parte de los grupos antisociales. Entonces, muchas veces los vándalos aprovechan las barras para darle rienda suelta a toda a todo este tipo de comportamientos que finalmente buscan también en la oportunidad, a veces ni siquiera son hinchas, sino que están buscando es la oportunidad de robar, de vengarse, de simplemente allá está el de la otra cuadra, entonces voy a aprovechar que va y busca a todos sus aliados para atacar bajo el sofisma de que son hinchas. A veces ni saben de fútbol. Entonces, es importante que podamos entender que no es como tal el deporte el que mueve a estas personas es cada ser humano. ¿Por qué? Porque aquí estamos un grupo de personas que no tenemos estas características, pero que vivimos la pasión y la frustración de una manera equilibrada y ecuánime. Y no por esto vamos a presentar un brote de violencia donde vamos a atacar, donde vamos a ofender, a descalificar y a juzgar, y mucho menos a matar. Entonces, las personalidades, dependiendo del contexto, siempre van a salir a la palestra pública. Te pregunto por qué se da más en el fútbol que en otros deportes. Bueno, el fútbol es una colectividad. El fútbol, normalmente las personas celebran el triunfo, las derrotas desde la colectividad del hinchado. Y ahí es donde vemos cómo las personas brotan y sacan todo desde una colectividad. Si tú ves en un equipo de fútbol, las personas se saludan, se abrazan, brincan, así no se conozcan. Nos masificamos, nos masifica.
Claro, porque es toda la efervescencia de la colectividad que están celebrando como tal, pero así como hay la celebración, así también están las frustraciones y vemos cómo se pueden tirar y todas estas personas que están a veces con represiones o con patologías como las que te acabo de mencionar, que vienen y también se desbordan en una frustración porque no lo saben canalizar, porque no saben manejar el que perdió su equipo, porque no son tolerantes a la frustración. Entonces aquí van a salir cualquier cantidad de comportamientos desbordados. Claret, Cristina, bueno, hoy es el día del autismo, pero ese da como para que lo tratemos en otro programa porque me parece hoy en día que más allá de que hay rasgos autistas, está sobrediagnosticado hoy en la población, pero hoy particularmente como tú vives en los Estados Unidos, te quería hacer esta pregunta. Yo ahora que estuve en Canadá hace poco, me llamó la atención que esta sociedad trabaja mucho en la autonomía del ser humano desde muy niño. Nosotros Sí. de alguna manera somos lo que nuestras familias nos dieron, lo que nos formaron. El otro día, mamando gallo, yo en un chat familiar le decía a mi nieto, dije, ya le está listo, este va a ser el quinto médico de la familia. Entonces mi hija, que siempre está en contra de todo, digo, ya vas a crear otra persona con trastorno. O sea, hoy en día la gente joven asuma que cuando uno le quiere mostrar un camino, lo están limitando. Y yo soy de los que creo que al contrario, uno en una etapa formativa, desde lo corporativo, desde lo moral, necesita la formación. Entonces yo Claro. noté que en Canadá los niños desde pequeños son muy autónomos, tanto así que me contaron que hay situaciones que hay niños que hasta los 5 años, 6, van al jardín vestidos de niños, un día van vestidos de niño, hasta que el día que él define que es, ¿qué tan positivo puede ser esto? Y no que tenga pautas de comportamiento, porque yo creo que más allá que el varón es varón desde que nace por su genotipo, su genotipo, sus cromosomas y todo esto, también hay una identificación con tu padre, con un tío para el comportamiento de varón como el de la mujer. ¿Qué tan bueno puede ser esto y cómo lo percibes tú de que los niños ya de chiquitos hagan lo que les dé la gana? Por supuesto que no es así. Los seres humanos tenemos un ciclo de etapas. De 0 a 5 años la primera infancia, de 6 a 10 años tenemos la niñez, de 11 a 13 años tenemos la preadolescencia, luego de 3 a 18 años la adolescencia, de 19 a 24 años adolescente mayor o adulto joven, de 25 a 59 años el adulto mayor y de 60 años en adelante ya viene el adulto mayor que tiene sus subtipos. Entonces, el niño cuando nace necesita realmente un marco donde hayan pautas de crianza. Y en la medida que el niño va creciendo, lo vamos también normatizando. Cuando un niño nace, dependiendo de la mamita, si puede lactar o no puede lactar, va a haber la periodicidad en la cual le puede dar teta a su hijo. Y de ahí en adelante ya va a saber cada cuánto tiempo, cada cuántas horas, luego el agüita, luego, y en la medida que va creciendo lo vamos normatizando. De hecho, cuando nacemos tenemos el ritmo circadiano invertido, pero de las pautas de crianza va a depender cómo ir regulando las horas de dormir y las horas de vigilia de tal manera que se va adaptando al niño, se lo va orientando para que pueda dormir más horas en la noche que en el día. Ojo, teniendo presente que cuando nacemos lo normal es dormir de 15 a 18 horas durante el día. Sin embargo, este ritmo circadiano se va orientando hasta que ya el niño pueda durar toda la noche dormidito. Ahora bien, así mismo como vamos normatizando, por ejemplo, las horas de la dormida, las horas de la comida, así mismo se van presentando otra serie de normas dentro del hogar y comportarse fuera del hogar. Entendiendo, por ejemplo, y te lo digo no solamente como psicóloga, te lo digo como madre, tuve la experiencia cuando mi hija tenía 2 años y medio y estábamos en la iglesia y resulta que ella vio a otros niños jugar y ella iba a ir a jugar o se fue a jugar. Yo la llamé y vine, la senté y le dije, mi amor, estamos en la iglesia no es para jugar. Y de pronto me dijeron, ay, pero es que allá hay otros niños. No, esos otros niños son hijos de otros padres. Mi hija no va a jugar en la iglesia porque este no es el contexto. Eso se llama normatizar y no pasa nada. Simplemente el niño va internalizando la orientación que los padres le vamos diciendo, teniendo en cuenta que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos. No le podemos delegar a los docentes
toda la parte formativa del colegio. Es más, los docentes, el colegio no son los que van a estar encargados de la formación moral de nuestros hijos. Ahora bien, ya luego cuando salimos, fuimos al parque y le dije, aquí sí es donde podemos jugar. Pero perdóname, Claret, te interrumpo un poquito, porque esto supe que sucedió, porque me lo contó alguien, un ejemplo de muchos, que alguna vez estaban unos chicos menores de 6 años hablando que por qué las vulgaridades y no sé qué. Entonces uno de ellos que dijo, es que si mi mamá me escucha decir una vulgaridad me pega. Y una profesora lo escuchó y le han mandado el servicio de vigilancia, no sé cómo se llamará, de familia, a esta señora. Yo no te digo que la corrección vaya de acuerdo, como dicen la regla, como es que la vaina con sangre entra, porque hay manera. Pero bueno, luego tiene que existir una corrección en los muchachos. Entonces la pregunta es, ¿a dónde va una sociedad que se forma así? Mira, si estamos hablando, por ejemplo, yo te decía lo importante que es ir cultivando las pautas de crianza. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un marco cultural y social, hablando específicamente de Canadá, que es bastante distinto al de muchas otras sociedades, y esto va a influir de manera significativa en los procesos de socialización, el desarrollo emocional, la construcción de la identidad en los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de las ventajas psicológicas de la crianza, específicamente en Canadá e incluso aquí en Estados Unidos, pues vemos que son más permisivos, que le dan mayor autonomía a los hijos y listo. Lo positivo es que esto puede fomentar la independencia y la autoconfianza. Sin embargo, cuando los padres promueven la toma de decisiones individuales desde una edad temprana, esto puede generar realmente errores significativos. Por un lado tenemos, bueno, es que ellos entonces desde niños van a sentir mucha seguridad y mucha autonomía. Sí, pero si ellos no tienen unas pautas de crianza, no hay normas dentro del hogar y todo se les va a dejar a la libre decisión y autonomía, por supuesto que van a tener unos errores garrafales porque no van a tener el acompañamiento de unos padres responsables para que le den unas guías con base también en su propia experiencia. Entonces, no porque yo confíe en mis hijos y tengamos una sociedad con este tipo digamos, de marco cultural, entonces le voy a permitir a mi hijo desde los 13 años que toma alcohol. Y yo me voy a dormir o me voy a acostar. No, número uno, ni es la edad a nivel biológica, porque ni siquiera los hemisferios están totalmente desarrollados y por eso iniciaba yo ahorita compartiendo los ciclos de desarrollo. Es que cuando hablamos que la adolescencia es de 3 a 18 años, se le llama la adolescencia menor, porque realmente los hemisferios y el lóbulo prefrontal, que es el encargado de la madurez racional, de la toma de conciencia y decisiones objetivas, realmente a los 25 años es cuando ya se supone que debe haber una madurez. Por eso, a partir de los 25 años es que inicia la adultez como tal, desde los 25. Ahí termina la migración neuronal, se termina como de desarrollar, ensamblar el cerebro. Mira, yo noté mucha gente, fíjate este contrasentido, en un país donde los pelados son autónomos, ¿qué sucede? Ahí hay una patología que es que los padres, si se puede hablar de patología, y terminan desplazados, o sea, los hijos terminan alejados de los padres. Ponte, tú tienes un hijo, cuando tú tienes 60 años, tu hijo tiene 18, 20. Resulta que ese hijo, por ser tan autónomo, termina alejándose de sus padres. Y una de las patologías es que los padres recién reciben una llamada de un hijo cada 15 días. Ahora viene la pregunta, ¿cómo formaste tú a tu hija? De pronto, no sé si en la Florida están marcados, porque la Florida es bastante latina, dentro en su colegio, o sea, ¿cómo hiciste tú para enganchar esa formación muy latina con una formación americana? ¿O cómo haría quien vive más hacia el norte en los Estados Unidos? Bueno, te comento de que ella empezó a estudiar aquí el 6º grado. Allá ya llegó grandecita. Ella nació aquí, pero vivíamos en Barranquilla. Entonces, ella hasta el 5º de primaria lo hizo en Barranquilla. Llegamos aquí y ella termina, prácticamente hizo todo el 5º de primaria virtual porque estábamos en la época del COVID. Cuando ella ingresa a 6º grado, yo no había recibido la orientación suficiente y me hablan de las escuelas charter. Entonces me dicen, no, es que los charter es como un colegio privado. Cristina estaba ya en el Berkeley. Y entonces yo digo, ok, listo. Presenté todos sus papeles y todo y perfecto. Cristina se fue para el charter. Sin embargo, el impacto fue
garrafal. Porque entonces, aun cuando ella venía de un colegio bilingüe, vino el tema del acento. Es una institución, bueno, como la gran mayoría de los colegios aquí, que hay muchas culturas, entonces viene el tema del bullying, viene el tema de toda la parte cultural del manejo de las sustancias psicoactivas, incluso dentro de la institución, el tema del vocabulario. De hecho, aquí en los colegios públicos y en los charters hay una oficina para la policía. Eso es totalmente normal, y vemos cómo hay en las instituciones académicas tremendas peleas impresionantes. Entonces hubo un impacto bastante fuerte entrar en una ocasión al baño y escuchar que unos chicos, una parejita de 8º grado, ella estaba en 6º, escuchó todo lo que era relacionado, que estaban teniendo intimidad sexual dentro del baño. Entonces sí hubo un impacto bastante dramático en ella, en el choque cultural, y yo hago toda la gestión para que luego ella, 7º, lo haga en un colegio privado, y de ahí ella se encuentra en el San Joseph, que es el colegio San José, un colegio católico muy bueno, y ya ahorita va para el high school porque se graduó ahorita del middle school. Entonces ya ella encontró al entrar al San Joseph que había mayor similitud que el colegio en el cual estaba estudiando allá en Barranquilla. Sin embargo, es un proceso de adaptación integral. El idioma, la cultura, la gastronomía, la forma en la cual generan alianzas las chicas, el vocabulario. Entonces, realmente en casa se hace una gran labor que no se la podemos desplazar a la institución o al colegio, porque es que estamos en unos países donde la diversidad cultural y la apertura es muy amplia, y esto facilita realmente que haya, en un sentido, una mayor tolerancia y aceptación de diferentes identidades, creencias y orientaciones. Pero esto, por un lado, puede ayudar a nuestros hijos a desarrollar una mentalidad bastante abierta y ser mucho más empático a las diferencias sociales, raciales y culturales. Sin embargo, no dejan de vivir el impacto de las diferencias. Todavía mi hija extraña Barranquilla. Entonces, ahí vemos las ventajas, pero también hay que vivir un proceso de adaptación, que también lo vivimos los adultos, y que finalmente ellos, dependiendo también de las pautas que hayan en la casa, se les va a facilitar o les puede costar más trabajo. Doctora, con la buenas tardes, agradeciéndole su presencia aquí con nosotros nuevamente. Quería compartirle o conocer su opinión sobre una serie que por estos días estamos pudiendo apreciar en Netflix, que ha sido muy recomendada desde muchos ámbitos, psicólogos, coach, etcétera, etcétera, porque aporta a la discusión de lo que usted ahorita nos estaba introduciendo, que es el tema del manejo del adolescente. Esa serie se llama Adolescencia y precisamente cuenta desde una producción inglesa, pues cómo es todo el tema de lo que detrás de cada muchacho o muchacha hay en estos momentos, lo que se tienen que enfrentar precisamente en el tema de escuelas, el entorno, cómo van creciendo cuando hay silencio, cuando hay ausencia de padres, cuando las redes sociales impactan, en fin, toda esa atmósfera y todas esas variables que entran a ser parte del crecimiento del adolescente. Entonces, usted que es experta en el tema, pues quisiéramos saber si la ha visto y qué opinión le merece. Bueno, te soy muy honesta, solamente me vi el primer capítulo. Okay. Entonces, todavía no te puedo entregar como mi posición como profesional. He tenido la oportunidad de escuchar varios colegas, incluso padres de familia, que han estado compartiendo todas las ventajas, digamos que todas las bondades que ofrece la serie, porque es un despertar a los padres de familia. Es que es algo bien importante. Nosotros no podemos comparar el adolescente del 2025 al adolescente del año 90. Realmente está expuesto a una serie de información y es un mundo que hay alrededor, detrás de la parte cibernética. Entonces, durante la adolescencia hay emociones intensas, pero también fluctuantes. Los adolescentes experimentan altibajos emocionales por la parte hormonal, los conflictos con los padres, la presión social, la búsqueda de la autonomía y la independencia. Y todo esto genera una serie de conflictos con los adultos y sentimientos de frustración, pero finalmente también desarrollan unas habilidades emocionales para manejar estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa?
que el celular, el iPad, el Xbox y toda esta gama de juegos que hay hoy en día se convierten en unos canales de distracción tan impresionante, donde además también tienen la oportunidad de relacionarse con un mundo de personas desconocidas y tienen chats, y ahí empiezan a asumir entonces los famosos retos donde muchos chicos se han quitado la vida, y ahí es donde vemos dónde están los padres de familia responsables que no tienen realmente un orden o una disciplina, número uno, para manejar el tiempo. Número 2, facilitadores a las dependencias de estos aparatos, porque está comprobado científicamente que más de 2 horas diarias en un adolescente de 14 años ya empieza a generar tetrahidroisoquilina, que es la sustancia que permite que el cerebro se conecte con la adicción. La adicción no es solamente con el consumo de sustancias psicoactivas, sino también con todo este tipo de comportamientos donde ya la persona presenta incapacidad para controlar el tiempo y desplaza las responsabilidades a un tercer, cuarto y quinto plano. Y vemos niños donde tienen el ritmo circadiano invertido porque se quedan hasta las 4 de la madrugada jugando, medio se bañan, se van para el colegio, se están durmiendo en clase, disminución del rendimiento académico, comportamientos disruptivos, y luego vemos que los padres de familia van a reclamar al colegio, pero desconocen qué está pasando al interior de una habitación de 4 paredes donde ellos están solamente jugando. ¿Y dónde estás tú como padre de familia? ¿Dónde están las normas dentro del hogar? ¿Dónde están las pautas de crianza asertiva? Hoy en día vemos padres de familia que le están entregando su propio celular a los chicos para jugar en vez de corregir, porque no hay tiempo para corregir, porque no hay tiempo para orientar, para acompañar, para escuchar. Entonces, es importante que entendamos lo siguiente. No es recomendable que desde la infancia los niños tengan celular. Nosotros no tuvimos celulares en la infancia y no pasó absolutamente nada. Venimos de una generación donde nuestros padres tenían traumas, conflictos, estaban rotos, fueron maltratados, fueron abusados, y con toda esa, con todo ese baúl, así nos criaron, con errores, con aciertos y con desaciertos, así nos criaron. Pero hoy en día hay mucha información que los padres de familia pueden recibir, sin embargo, siguen siendo facilitadores de la adicción al juego, a los celulares, a las iPads y a toda esta tecnología que finalmente los chicos terminan abusando, porque no hay ni siquiera horarios en los cuales tú puedes jugar. Yo, como madre de familia, le dije a mi hija de 15 años, de lunes a jueves, 7, 8 años, recibió un iPad pequeñito, y le dije, de lunes a jueves no hay iPad, no hay juego, no hay nada, y lo que hay es parque. Donde vivía, entonces después... Claret, disculpa que te interrumpa, porque está bien, esa es la manera como tú manejaste a tu hija, quieras o no, tu hija ya llegó allá en cierta edad, donde había pasado esta fase primera, de la cual yo te hablo en Canadá. Probablemente en alguno del norte de Estados Unidos será así. Igual lo que he notado, y es hasta positivo, que muchas familias latinas logran proteger a sus hijos dándole una determinada formación en su casa, que es muy nuestro. La pregunta es, ¿cómo maneja uno esa lucha de que tu hija, que maneja esa formación en su casa, cuando llega al colegio, se encuentra con unos chicos que sí les permiten el celular, que son autónomos, que se pueden vestir de niño o de niña? O sea, eso es como enseñárselo al hijo de uno a manejarlo. Mira, es importante que haya un modelo de creencias claro. Número 1, si en casa hay un modelo de creencias claro, tu hijo va a crecer con base en las creencias que hay en tu casa. Número 2, que haya unidad de criterio entre las personas que están criando a tu hijo. Llámese padres, llámese cuidadores, llámese la mamá con los abuelos, llámese el papá con los abuelos, pero que haya unidad de criterio. Número 3, se le habla al niño sobre las diferencias culturales y las diferencias, creencias y pautas de crianza que cada hogar tiene. Eso hay que hablárselo a ellos, porque ellos se van a encontrar con una cantidad de divergencia que van a querer incluso copiar. Pero es ahí donde está el padre formador y educador para decir lo que
sí es permitido, lo que no es permitido. Ahora, llega el niño, como tú me estás diciendo, que quiere vestir de determinada manera y quiere usar este accesorio y quiere colocarse esta ropa, ¿dónde está el papá para orientar? Ahí es donde viene esa voz consejera, que más que un regaño y una imposición, es el acompañamiento y es la orientación, es el diálogo y es manejarlo, no desde acá lo tienes que hacer porque hay una simetría y yo soy tu papá y tú me tienes que obedecer. No, es desde ese diálogo donde el niño, en vez de sentir el miedo, el temor a la expresión, sienta la confianza de poder expresar con total libertad a su padre lo que está pensando, lo que está sintiendo y los choques que está teniendo. El canal de comunicación con confianza es vital para que el chico pueda expresarle a papá, a mamá o a los cuidadores lo que está pensando, lo que está viviendo y lo que está sintiendo. Pero si llega el papá o la orangután a tragárselo desde la imposición, ¿cuándo ese chico va a hablar? Ese es el chico que va a salir vestido de una manera y allá de pronto se va a poner o se va a cambiar o va a acostumbrarse a una dualidad de comportamientos a nivel de personalidad. Entonces, los padres tienen que ser acompañantes, guías, docentes, formadores, consejeros, tener una escucha activa. Mira, he tenido padres que se están tragando la lengua, están respirando profundo porque sienten que lo que están escuchando nunca lo iban a esperar de sus hijos. Sin embargo, en la escucha activa, sin caras de alarma, sin regaños extravagantes, sin violencia, es lo que va a permitir que ellos puedan expresarse. Y desde ese mismo lugar, con toda la paciencia y la sabiduría, poder orientar. Recuerda que en nuestra casa tenemos esto, te hemos enseñado, te hemos orientado, tú vas a encontrar muchas cosas y te le vas a adelantar. Es más, tú vas a encontrar y vas a ver chicos que van a estar fumando delante de ti marihuana y vas a encontrar el que va a estar metiendo perico y ven que yo quiero enseñarte cuál es la cocaína y te quiero enseñar cuál es la anfetamina y te quiero hablar de esto. Es que para eso estamos, para hablar. Tengo 62 años y yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, imagínate, yo tendría, estamos hablando de 50 años atrás, mijo, te van a invitar a fumar, tú di, no, en este momento no quiero. Mira, o sea que el diálogo ha existido toda la vida, eso es claro. Es más, contigo vamos a tener muchas charlas, pero quiero que enfoquemos las preguntas hoy en relación a esto, al manejo de ese niño chiquito que está yendo a enfrentarse en su colegio con una cultura diferente, porque nos están haciendo muchas preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta de cómo manejar a un adolescente en la separación de los padres. Si quiere, Claret nos acompaña en alguna otra ocasión, pero hoy quiero que las preguntas sean en relación a ese tema. No sé si se le antoja a ustedes alguna pregunta en relación a esto. Wellington, tú que tienes hijos y vives allá en Estados Unidos. Con el saludo, doctor Barreto, a la doctora Claret, gracias por nuevamente estar aquí en el panel con nosotros. José Darío, usted, doctor Barreto, Emiro. Tengo una pregunta en concreto. Yo una vez estuve donde un conocido que es, una conocida pues, que es psicóloga, y ella me habló en un momento determinado, doctor Barreto, de la línea del juicio, doctora Claret, y me dice, la pregunta que yo tengo en concreta es, ¿a los cuántos años se le puede desarrollar la línea del juicio a un muchacho adolescente? Mira, la línea del juicio es la línea del juicio, como la conducta, ¿qué? Sí, exactamente, es lo que me dijeron a mí, es la conducta que genera el muchacho para ya tener, digamos, autonomía. Sí, autonomía, pero en cuestiones de hacer las cosas bien. Dominio propio. Realmente la línea del juicio es un concepto muy utilizado en el ámbito de la grafología y en psicología hace referencia a la manera en la cual una persona evalúa, toma de decisiones, reflexión sobre situaciones o conflictos. Entonces el término está muy relacionado en cómo una persona puede tomar decisiones, especialmente en contextos donde se involucran aspectos éticos, morales o de juicio personal. Entonces, ¿a qué edad? Aquí estamos hablamos de 3 a 18 años, estamos hablando de un adolescente y de 18 a 25 años estamos hablando de un adulto joven o de un adolescente mayor. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista psicológico y biológico, estaríamos hablando que de 25 años en adelante es donde la persona realmente podría tener una línea de juicio, podría tener. Sin embargo, encontramos muchos cuarentones que parecen de 13. Literal. Uy, hey, barro con el ingeniero. Entonces la línea del juicio realmente es como esa forma en que una persona traza unos límites entre lo que considera correcto e incorrecto, pero si nosotros
trabajamos de manera oblicua, transversal, desde la primera infancia, esa línea de juicio, los niños entenderán qué pueden permitir y qué no pueden permitir. Viéndolo desde ese punto de vista, nosotros a nuestros infantes ya le estamos hablando, gracias a Dios, desde hace muchísimo tiempo le estamos hablando que no pueden permitir que se le toquen sus partes, se le habla en fábulas, en canciones, en cuentos y demás. Ya ahí estamos hablando de una línea de juicio con un vocabulario acorde a la edad y de una manera sencilla, porque es que siempre hay que utilizar los términos correctos. Entonces, no te pueden tocar tus partes íntimas. ¿Cuáles son tus partes íntimas? No te pueden tocar tu pene, no te pueden tocar tu vulva, no te pueden tocar tus tetillas, no te puede. Entonces, ya ahí estamos hablando donde ellos están estableciendo límites y así en la medida que van creciendo, la orientación se les va brindando. Y esto es lo que va a hacer que más adelante entonces vaya formándose esta línea de juicio. Cristina, me quedó una duda. ¿Qué fama de qué tienen a qué le llaman las escuelas charter? Porque aquí eran los colegios aeropuertos, donde iban todos los que le iban mal en un colegio, terminaban en un colegio aeropuerto. Nada que ver con el concepto de allá, que es una escuela charter. No sé por qué lo asocié con aeropuerto. No, para nada. Mira, hay 3 tipos de colegios: los públicos, los charter y los que son privados. Los charter son colegios. Los charter son colegios que tienen todo el calendario y digamos que la estructura de los colegios privados, pero que son respaldados por agremiaciones como los veteranos, los republicanos, son los que les pagan a los docentes, las ONG. Entonces, por eso se les llama charter. Y cuando yo llego acá, que quiero un colegio privado, lo primero que me hablan es de los charter. Entonces, yo lo que hice fue ir a donde estudió un pariente y metí los papeles de mi hija y listo. Pero finalmente la experiencia no fue nada positiva para mi hija, siempre aclaro, cada quien vive su propia experiencia, ni para mí como madre de familia, y eso me hizo pues ir a diferentes colegios privados y ahí fue donde pues ya pude... Les hago una pregunta a ustedes que viven allá. Acá en nuestro medio, nosotros manejamos una estratificación social diferente a la que se maneja en los Estados Unidos. Para nosotros los colegios públicos son buenos formadores, pero hay una recocha. Y los colegios privados hacen lo que les da la gana porque tienen plata. Los colegios charter serían como una balanza entre ambos. Digamos que es diferente. Es diferente porque son buenos, pero también hay mediocres, también hay malos. O sea, hay colegios privados muy buenos, pero hay colegios privados pésimos, que son los aeropuertos, ¿verdad? Hay colegios públicos que son muy buenos y hay colegios públicos que realmente ni por ahí se le asoma el ranking para los resultados de las pruebas saber. Como por ejemplo el IFE. Correcto. Ahora sí las pruebas saber. Entonces, es como todo, ¿no? Es como todo. Es como hay buenos profesionales, hay mediocres y hay malos. Es como todo. Adelante, una pregunta con un saludo especial a la doctora y muchas gracias por toda esa claridad en el tema. Los colegios públicos tienen una sola política de formación, digamos que toda esa parte de la que quieren normalizar en cuanto a la neutralidad del sexo y esa escogencia es una cuestión de la política pública en todos los colegios públicos, o dentro de esos mismos colegios públicos hay vertientes donde la persona puede escoger y decir, aquí mi formación es de que el niño es niño, la niña es niña, desde que nace o desde que está en la barriga. O sea, ¿eso lo manejan de esa forma o es alineado al gobierno? Alineado totalmente. Y ahora que llegó Donald Trump, se acabó entonces que ellos y no sé qué, se acabó esa vaina. Él acabó con eso y eso me parece realmente maravilloso. Sé que me van a caer mucho, pero a mí me parece maravilloso porque realmente es importante entender que tenemos un sexo biológico y que es importante que vaya alineada esas pautas de crianza al sexo biológico. Ya si más adelante la persona siente lo que siente, pues tiene la autonomía y la decisión de decidir lo que desea proyectar para su vida. Okay. Yo soy de la línea tuya. Ya después llega un momento. Mira, aquí pregunta Richie Madrid ¿qué opinión tiene de los padres que visten a los niños varones de mujeres porque se creen trans? Mierda, no sabía de eso. O sea, que un padre induzca al niño a un sexo contrario. Yo creo que es antinatural, ¿no? Es antinatural y por supuesto que eso va a generar mucha confusión porque finalmente
es la proyección. La frustración del padre la está proyectando en su hijo, la represión del padre la está proyectando en su hijo. La proyección es uno de los 18 mecanismos de defensa del ser humano y eso es lo que puede estar haciendo este papito. Entonces, finalmente no le está dando la autonomía al menor para que pueda realmente elegir con libertad lo que desea. Si nosotros estamos hablando que de 0 a 5 años es la primera infancia, claro, acompañamiento, guía, le doy la sopa, le enseño los modales de cortesía, las primeras pautas de crianza, le estoy enseñando que debe recoger los juguetes, todo eso hace parte de las normas, recoger los juguetes, arreglar la cama, lavar su ropita interior, guardar la ropa sucia en la cesta, recoger los platos y llevarlo a la cosa. Esto son pautas de crianza y esto hace parte de las normas dentro de un hogar. Y en la medida que el niño va creciendo, se le va delegando responsabilidad, pero sigue siendo un infante. ¿Cómo le vamos a dar a un niño que aún está aprendiendo a relacionarse con su propio cuerpo, que su yo, que todas sus estructuras yoicas están totalmente inmaduras, la libertad para que decida el sexo? Eso es totalmente irracional e ilógico, porque no tiene la capacidad. Ahora, bien claro es de que no necesariamente el niño que juegue con muñecas es porque está sintiendo una orientación sexual homosexual, o no necesariamente la niña que le gusta el fútbol es porque está sintiendo una orientación sexual homosexual. Simplemente hay un acompañamiento, y si el niño tiene una hermanita menor y en ese momento estaban jugando a la muñeca, entonces, bueno, ven y juegas tú ahora el carrito y ven y juegas tú el fútbol, porque finalmente es el cómo podemos interactuar los unos con los otros. Pero de ahí a la imposición, para mí es más una castración de ese padre que está proyectando hacia su hijo la frustración de que no es lo que quiso ser. Yo no estoy para nada de acuerdo. En eso sí estoy en contra de, perdón, Alex, porque el tema de los progres, hay vainas que son como deben ser. De pronto yo seré de una línea diferente, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una formación. Es más, mira, yo tengo la idea, porque acá en Colombia también se da. Hay un boom de las chicas, la homosexualidad, tanto de parte como de efecto en género femenino, género masculino. Yo he llegado a la conclusión de que es una moda. ¿Entiendes? De que ni siquiera saben qué carajo quieren. Entonces ahí es donde entra la presencia de los padres. Y ya más adelante tú decidirás. Pero a mí decir que a un niño lo va a vestir de niña simplemente porque alguna tendencia me parece una incoherencia. Dime, Alex, por favor, adelante. Buenas tardes y saludos a todo el panel, a la doctora Claret, gracias por su participación. Bueno, desde mi vida personal quiero hacer un aporte. ¿Usted lo vistieron de niño o de niña cuando pequeño? Usted lo quería vestir de niño, me dijo Mano Chiquita, que lo querían vestir de niña y usted... ¿A dónde voy? Yo soy de la escuela de ustedes. El viejo mío me llevaba a donde el peluquero. 4 dedos arriba de la oreja. Mi rey, y fíjese usted, este tipo de concepto le abre... El sonido de Alex, ¿cómo está? ¿O son ideas mías que está como interrumpiéndose? Sí. Alex, no es el mejor. ¿No tienes audífonos? Tienes que comprarte unos audífonos de mejor calidad. ¿Aló? Porque el sonido está muy... Mira, te iba a decir eso de niña y niña. Lo que voy a contar es una infidencia, si se quiere. Como yo tengo 2 hermanas, yo no tenía hijo varón, hermano varón. Écheme, si mi hermana me vestían y decían que tenemos una hermanita, Juanita. Y al frente yo tengo un amigo, Richard Samper, que tenía 6 hermanas. Y ahí estamos, varones, por lo menos por la apariencia. O sea que eso también es relativo. O sea, si tú eres varón, vas a ser varón, así te vistan de mico. ¿O no? Totalmente. Yo les quiero, bueno, por ejemplo, el doctor Barreto viene y me dice, me gustaría, y no quiero que desvirtuemos de pronto el pilar del tema, que era precisamente la crianza en estos países, y el doctor Barreto me dice... Pero latino, ¿cómo hace el padre latino para... No, pero el punto original, la crianza en Canadá, por la visita... Claro, que fue lo que me llamó la atención, sí. Claro, entonces ahí vemos las ventajas, que era lo que yo de pronto mencionaba ahorita. Bueno, listo, que le den de pronto la facilidad para que tengan una mayor, digamos, una mentalidad un poco más abierta y ser más empático, donde además haya esa infraestructura en los jóvenes para poder tener mayor autonomía, mayor independencia, y listo, eso puede ser muy beneficioso para su desarrollo emocional y incluso ellos puedan sentir mayor seguridad en la toma de decisiones. Pero también tenemos grandes desventajas cuando
realmente hay ese exceso de autonomía y de libertad. ¿Por qué? Porque está el desajuste en los valores familiares y sociales. A pesar de la apertura cultural, algunos críticos aún siguen argumentando que el énfasis en la autonomía y la individualidad puede diluir las normas tradicionales, que es lo que van a proporcionar ese sentido de comunidad, de pertenencia y de responsabilidad. Entonces, sí, ahí estamos frente a una sociedad donde predomina las creencias de libertad personal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos chicos van a experimentar esa falta de orientación moral clara. Y es que estamos viendo jóvenes con una escala de valores deteriorada, que no cumplen con ni siquiera las normas de cortesía. Entonces esto lo que va a llevar es a una menor internalización de esos valores éticos y sociales. ¿Y qué pasa? Que esto a nivel psicológico se traduce en esa sensación de que todo está bueno, todo está bien, no hay nada que esté mal, porque ahora estamos viendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. No hay una guía en la educación sexual, porque aun cuando estamos en países desarrollados que tienen un sistema educativo que promueven la educación sexual desde una edad temprana, créanme que todavía hay jóvenes que están expuestos a una información contradictoria en la parte de la sexualidad y las relaciones. ¿Por qué? Porque le están entregando el condón, pero no les están dando educación sexual. Yo hoy hablaba de eso, Claret, perdóname, de que acá en Colombia, como la gente tomó el aborto, de que ya aquí es permitido, buscando mejorar las condiciones, porque había muchas mujeres que morían por un aborto mal hecho. Yes. Yo creo que hubiese sido más interesante en hacer más socialización de los métodos de planificación que finalmente socializar el aborto, porque muchas mujeres creen que el aborto es un método de planificación, un método de planificación cruento que tiene su... Yo que hago cuando veo a las chicas que me llegan como si nada, no, doctor, motivo de la consulta, no, que me quiero sacar el bebé. Yo trato de hablarle. El otro día uno que me salió, doctor, usted no es ético. Digo, mira, te estoy hablando como médico, te estoy diciendo que más allá de todo esto, esto no es un método de planificación. Claro. Tu cuerpo va a sentir esto, aquí hay una agresión a tu cuerpo. Y ella dice, no. Entonces, una agresión. Tiene sus parámetros. A mí no me puede formar como chino, tenemos unos parámetros diferentes. Oye, una pregunta, doctora, una pregunta ahí pequeña. ¿Esas escuelas charter recibían financiamiento de USAID? ¿Financiamiento qué? ¿De USAID? No. Okay. ¿Por qué? No, porque ahorita escuché que era una escuela que era como intermedio, no eran privadas, no eran públicas, pero recibían como donaciones, ¿verdad? Como donaciones. Entonces, de pronto con digamos, con este tema de la política pública y de manejar el comportamiento de la gente, hay gente que financia bajo unas condiciones de un pénsulo o de una guía específica. Entonces, yo creo que USAID financia hacia afuera de Estados Unidos. No, señor, adentro y afuera también. ¿Sí? No tengo conocimiento. No tengo conocimiento de que entren a financiar las escuelas charter. Ahora, yo tengo una experiencia como madre de familia. Yo no te puedo decir que una agencia del gobierno o sea, tú no sabes, no está claro. Yo creo que si uno tiene la posibilidad económica de llevar a tu hijo a una vaina que se parezca más a donde estaba en Colombia, tú lo llevas, pero lo que pasa es que hay muchas posiciones de la gente que migra, que no es el caso de Claret, que no tienen ni siquiera la oportunidad de pagar una escuela, tienen que ir sí o sí a la pública. Lo que sí me llama la atención es cómo cambian ahora ese sistema progre, que es el de darle la oportunidad a, ¿cómo se llama? Cuando integramos, cuando lo que estamos haciendo ahora, que el homosexual abrirle las Sencillo. Simplemente, por ejemplo, volvió la materia de religión a la escuela. Volvió la forma de expresarse, que se anuló los ellos, ella, toda esa vaina que inventaron. Ellos, ella y ellas. Ya volvió a lo de antes. Es como cuando allá en Colombia teníamos... Está bien, pero tú me dices sencillo, pero no creo que sea tan sencillo que vengan de un modelo de 4 o 5 años y de un día para otro. O sea, no debe ser sencillo, tiene que haber una transición, doctora. Claro, es que cuando te hablo sencillo es que hay una orden que viene desde arriba y simplemente cambian los libros,
al pensum académico tiene que entrar religión. Pero más de un alumno tendrán que orientarlo a ese cambio, ¿no? Claro, me imagino que al interior de la escuela tiene que haber todo un proceso, pero cuando te digo sencillo es que desde arriba viene la orden y sí o sí lo tienen que cumplir porque son ya órdenes federales, no estatales, sino federales porque es el gobierno nacional el que lo está orientando. Bueno, yo me toca irme porque tengo que ir a trabajar. Me hubiese gustado quedarme contigo toda la tarde. Sé que tú también necesitas irte, así que te dejo un rato con los compañeros y agradecerte. Y te digo que esto sirve para muchas personas. Ya después vemos qué título le ponemos a esta sección hoy contigo para que le llegue a la gente. Te mando un abrazo, lo dejo en la dirección de don Rafa Samper y Pujol. Ok, ya. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bajito, Alex, bajito. Un aporte, pero también me tengo que ir por mi historia de vida. Yo, por venirme de Estados Unidos y en un tiempo en Barranquilla, tengo 4 hijos y yo, por decir de alguna manera, soy padre soltero. Y hay una herramienta muy importante que existe en nuestra sociedad allá en Colombia y específicamente en Barranquilla, que es el gobierno escolar y las escuelas de padres. Por el hecho de yo no convivir con mis hijos en la etapa de la preadolescencia y desde siempre, porque yo soy amante de la educación, me hice partícipe de la escuela donde estudiaban mis hijas, de la escuela de padres. Y le voy a decir algo. Usted puede tener a su hijo en la mejor o peor escuela, pero si usted como padre no se involucra en los procesos educativos del aula, usted corre un gran riesgo de que su hijo coja el camino no deseado. Le voy a dar una experiencia. Yo fui presidente de la escuela de padres de familia y en la entrega de boletines, por todo el año hubo padres que no iban a reclamar el boletín. Entonces, ¿cómo tú esperas que tu hijo coja el camino deseado para ti como padre si ni siquiera te has interesado cómo vas tu hijo en el aula? Y ese es un gran problema de la sociedad. Las herramientas están, pero si tú no te involucras en el proceso educativo del aula y ahí va transversalmente en otros temas. A tu hijo desde temprana edad ya tienes que hablarle de sexo, tienes que hablarle de droga, como lo decía Claret. Inclusive la etapa del quinceañero le llamo yo. Yo me recuerdo que a mi tía le invitaba a un quinceañero, de pronto mi papá y mi hermana le decían, no vas. Pero yo me iba a quedar en la esquina hasta las 12, la hora del permiso, cuando ellas salieran, para que sus compañeros no se den cuenta, pero el nivel de confianza que pude entrelazar con mis hijos y mis hijas conmigo fue estupendo, que cuando ya tuve que borrar listo, después de los 17 años que terminaron el bachillerato, me vine para acá con plena tranquilidad de lo que ellos decían. Ya yo les preparé el moral como papá. Ese es mi aporte a la temática que tenemos. Indiscutiblemente, gracias, Alex, los padres de familia no pueden estar aislados de la parte educativa, de lo que hace parte de la formación académica y disciplinaria de sus hijos, porque como yo mencionaba, creo que antes de que tú te conectaras, Alex, nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos y lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer va a marcar pautas importantes en ello, y no solamente desde lo que les decimos, sino también lo que hacemos, que ellos finalmente lo están copiando. Bueno, otro punto importante antes de yo retirarme viene siendo también como consecuencia de este tipo de crianza en estos países donde realmente hay mucha libertad y mucha autonomía a los hijos desde la adolescencia, vienen siendo los comportamientos impulsivos y desregulados, porque es que la libertad excesiva, si está combinada con una falta de estructuras claras sobre los límites en las relaciones y la sexualidad, esto puede contribuir a que definitivamente algunos chicos adopten comportamientos impulsivos y desregulados. Entonces, esto finalmente se asocia con una mayor probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo como el consumo de sustancias, relaciones sexuales no planificadas, no comprenden lo que es tener una relación de pareja, porque automáticamente le están entregando el preservativo o le están dando las pastillas para que se cuiden. Por lo tanto, hay sexo sin tener ni siquiera
lo que es cómo tener una relación de pareja. Yeah. Lo que es ir al parque, ir a comer un helado, que más que ir a la cama es entender el respeto y todo lo que se debe tejer antes de ir allá. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, que este tipo de culturas que finalmente tienen unas escalas de valores bastante bajas conforme a las nuestras y a nuestra cultura, están inmersos en una sociedad con una fuerte énfasis en la libertad personal y el relativismo moral. Entonces, algunos niños y adolescentes lo que hacen es experimentar la disminución en la importancia de los valores más tradicionales como el respeto mutuo, el autorrespeto, es que no es tener sexo por tener, es que no es el placer de tener sexo, es que mi cuerpo vale y no puedo tener sexo como si me estuviera quitando de ropa interior. Cuando no existe ese acompañamiento moral, por supuesto las personas se despiertan y se levantan en una sociedad donde vemos cómo hay sexo y tienen sexo con el amigo, juegos sexuales, triadas, entonces mente abierta, entonces tengo por allá, tengo por acá y cualquier cantidad de experiencias que están teniendo desde muy temprana edad y vemos entonces la proliferación de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual y embarazos en adolescentes. Entonces, esa falta del marco de valores sólidos lo que hace es dificultar la formación de una identidad sólida y estable, lo que contribuye a sentimientos de vacío e inseguridad sobre sus propios propósitos de vida. Y por eso es que vemos en estas sociedades mayor índice de consumo de sustancias psicoactivas, depresión y suicidio. Muy bien, doctora, con su concepto y esa cuestión. Fíjense, yo, por ejemplo, he conocido personas, digamos, que han basado la educación de sus hijos siendo pequeños o siendo, siendo pequeños y fueron creciendo ya en la preadolescencia, 12 años, 13 años, 14 años. Pero uno entendía que basaban más la educación de los hijos era en el aspecto económico que en el aspecto, de bienestar social, en el aspecto psicológico, ¿verdad? O sea, que hay, por ejemplo, hay hogares que muchas veces el papá, por no tener la capacidad de hablar con el hijo, de decirle esto, de decirle aquello. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo siempre le he inculcado a mis dos hijas, que ya son mayores, terminadas en la universidad y todo, siempre les inculqué, siempre digan la verdad y respeten a las demás personas. Claro. Esas dos actividades ustedes las pueden desarrollar. Exactamente, se las pueden desarrollar en cualquier momento y no van a tener problema con nadie. Te van a llegar así. Entonces, ahí están. Pero he visto familias también, digamos, de que, para hacer la pregunta concreta, de que basan la educación de los hijos más bien es en el factor económico. O sea, le dan cosas, dinero al niño, le dan estas cosas como para mantenerlo alejado y evaden la responsabilidad de lo que es criar un niño. Ahí es donde suceden los casos que usted dice. El niño busca lo que no encuentra en el hogar por la calle, pero lo encuentra de otra forma, con la droga, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 14, 15 años da la posibilidad de que sale embarazando a una niñita igualita que. Claro que sí. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un proveedor material. ¿Ya? Ese es el proveedor material. Ya, ahí no vemos una provisión espiritual, ahí no vemos una provisión social, ahí no vemos una provisión moral, ahí no vemos una provisión donde se cultive la escala de valores, sino que simplemente estoy cumpliendo incluso desde mis vacíos, desde mis carencias. Lo que yo no tuve te lo doy a ti multiplicado porque yo vengo de la escasez material. Entonces, aquello que yo no tuve te lo multiplico a ti. Pero, ¿dónde está el acompañamiento, la escucha activa, el proveerte moralmente, el proveerte afectivamente, acompañarte, jugar contigo, saber lo que quieres, cómo piensas? Todo esto, ¿dónde está? No podemos basar la crianza en la provisión material, porque realmente eso no es crianza. Porque cualquiera te puede comprar un regalo, pero no cualquiera te puede dar un buen consejo
a tus hijos. Totalmente. Con las buenas tardes, doctora. Les saluda Hans Gutiérrez desde aquí, desde Hollywood, Florida. Hola, Hans. Para mí un placer tenerla aquí y orgulloso de que represente con su profesionalismo barranquillero aquí en Estados Unidos, con su experiencia. La verdad se siente uno orgulloso de ver profesionales como usted por acá de este lado. Doctora, escuchaba antes de venir a trabajar aquí esta mañana en el noticiero una situación que no había visto antes con respecto pues al sexo. Unas muchachas que están peleando por no ser apartadas de la sociedad y se declaran como que nacieron con un sexo intersex. No sé si usted lo vio. Es una cosa que me queda como todavía sin entender. Ni es hombre ni es mujer. ¿Usted sabe algo al respecto de esto? Bueno, realmente el término intersexo se refiere precisamente a esa condición de que la persona nace con unas características sexuales, genitales, cromosomas, hormonas, una combinación de esto, que no encaja en las categorías típicas de lo masculino y femenino. Entonces incluye diferencias en los órganos sexuales, las glándulas endocrinas, las características sexuales secundarias como el vello púbico, corporal y los cromosomas sexuales. Entonces, estas personas intersexuales no se ajustan a las definiciones biológicas de hombre o mujer porque sus características sexuales pueden estar en algún lugar entre esas categorías o no corresponder completamente a ella. Entonces, esto del intersexo no tiene que ver necesariamente con la identidad de género de una persona, que es cómo se sienten y se identifican respecto a su género. Una persona intersexual puede identificarse como hombre, mujer o binario o con cualquier otra identidad de género, porque el término intersexo se refiere más bien a las características biológicas y físicas, no a la identidad de género. Entonces, realmente estos son casos muy aislados, los que se ven, pero que finalmente hay que atender. Y más que todo, hacerle un acompañamiento psicológico a estas personas cuando tienen estas características. ¿Por qué? Porque vemos diferencias bien importante, porque en los genitales vemos las diferencias al momento en que nacen, como esa ambigüedad en los genitales que no es claramente ni masculino ni femenino. Las diferencias que han salido en los estudios, que son a nivel cromosómico, como tener un par de cromosomas sexuales 2XY en lugar de 2X o X o Y. Entonces, ahí vemos que si tiene 2X y Y, por supuesto que ya hay un desorden a nivel cromosomático. Entonces, al no tener esos cromosomas sexuales que no coinciden con las características sexuales externas, por supuesto que hay una distorsión. Entonces, son unas condiciones en las cuales los órganos reproductivos internos, como los ovarios o los testículos, no se desarrollan de manera típica. Y aquí es importante que haya todo un acompañamiento interdisciplinario para este tipo de personas. Una situación bien compleja para ustedes los profesionales, estos casos, doctor. Por supuesto que sí. Una pregunta, doctora. Entonces, apoyando la pregunta que le hizo el amigo Han, ¿cómo se define entonces un hermafrodita? O sea, 50 y 50 o 60 y 50. Realmente, en estos momentos, con esto que Hans está mencionando, se habla de intersexo. Doctora, una pregunta. ¿Qué consejos o recomendaciones le entregaron? Ojo. Sí. Para terminar de aclararle a tu compañero, no es lo mismo intersexo que hermafrodita, no son lo mismo, porque aunque muchas veces utilizan de manera incorrecta como sinónimo, realmente hay diferencias importantes entre ambos términos. Entonces, tanto desde el punto de vista médico como social, pero ese es otro tema. Sí, te escucho. Sí, quería que nos compartiera de pronto algunas recomendaciones, especialmente para aquellas familias que han emigrado y que están pues recién llegadas a Estados Unidos o que están planeando emigrar o que tienen ya algún tiempo dentro del país para que precisamente ese proceso de inserción, que aquí lo hemos utilizado para temas económicos, de legalización y pues también el tema de la educación aplica, para que precisamente esa transición no sea tan dura, que pues sin perder lo que traen como educación de acá, de pronto de Colombia, de cualquier otro país,
digamos, los puedan seguir llevando allá, pues adaptándose también al modelo de allá como tal, para que, digamos, sea una transición lo menos traumática posible. Claro, es importante que en casa, al interior de la casa, haya unidad de criterio. Si no hay unidad de criterio, créeme que eso se convierte en un plato de espagueti, porque los pelados van a acomodarse en el árbol que más sombra le dé. Así de sencillo. Y recordemos que el ser humano por naturaleza, desde lo que es la primera infancia, niñez y adolescencia, es experto en manipular. Experto manipulador. Ya en la medida que va avanzando, ya debería irse desvirtuando este tipo de comportamientos. Entonces, si vamos a estar migrando a cualquier país, es importante, número uno, que haya unidad de criterio, que las pautas de crianza estén claras y educarlos de manera preventiva frente a lo que van a ver fuera de casa. Eso es bien importante. Que no sea el de afuera que le venga a hablar de sexo, que no sea el de afuera el que le venga a hablar de sustancias psicoactivas, que no sea el de afuera el que le venga a proponer tomar, que no sea el de afuera el que lo venga a impactar o a impresionar, sino que sea del hogar. Doctora, sucede también, doctora, a veces que los mismos padres les da miedo de tocar ese tema, ya sea por cuestiones religiosas o por... Mire lo que dice David, que el Dios hizo al hombre la obra de hermano. Cuando es una cosa que generalmente se nace con eso, y yo te lo he dicho, porque, o sea, yo he vivido de cerca de eso en mi familia también, y he visto y hemos sido, que te dijera yo, vamos a decir, familia, y se ha visto casos de ¿cómo se llama? De familiares que son gay. Y no porque se le dejaron y que jugar con muñecas y vestirlo. No, claro que no, así es. Cuando ya ellos tomaron su decisión, ya se hicieron mayores, dijeron, bueno, yo quiero ser gay. O sea, no sé, o sea, con todo eso que también la locura que está hablando el nene de Bastida, que dice que no, esos son los demócratas. O sea, que en Barranquilla jamás y nunca hubo gay, pues, jamás y nunca. No, los demócratas fueron allá y lo dejaron allá, y aquí, mira, Barranquilla tiene ahora gay. Oye, o sea, habrá esa mentalidad. Si tú no puedes dirigirlo, si tú no puedes decirle, mijo, vamos a ver cómo hacemos esto. Mi hermano, una vez que una persona se decide, no que tú lo obligues, sino que decide y dice, mamá no puedo, o papá no puedo, tengo que ser gay, hermano, usted no lo puede rechazar, usted tiene que así es. guiarlo por el camino, porque que vas a separarlo de la familia, separarlo de la sociedad, hermano, son seres humanos, primero que todo. Entonces yo creo que eso, la misma familia a veces tiene tabú para hablar sobre eso, o para hablar o buscar ayuda profesional. Así es. Sobre eso. Hay un sonido, como que no está entrando bien el sonido. Hay un delay, no sé si es mío, no sé si es por allá, a veces se va la señal del internet. Sí, parece que la plataforma finalmente. Doctora, entonces, viéndolo bien, prácticamente, yo creo que en los conceptos, en todos los conceptos, desde que entré yo y los que no oí anteriormente, que usted aquí ha despachado a manera de información para todos nosotros y para las personas que están en el chat, yo creo que necesariamente los padres tenemos que tener, digamos, un sentido de educación bien elevado o moderado para sacar a nuestros hijos adelante. Claro, mira, es fundamental, claro. Claro, mira, ya para puntualizar a manera de reflexión final, es importante tener un equilibrio en la crianza de los hijos, donde se promueva tanto la autonomía personal como el respeto por normas éticas y morales claras, como también el que haya esas pautas de crianza, normas y límites que puedan entender lo que sí
es adecuado y no es adecuado. Entonces, en el contexto canadiense, los padres y educadores pueden considerar la importancia de proporcionar una guía que combine con la libertad, con la responsabilidad, fomentando una escala de valores sólidas que realmente le permita a los jóvenes tomar decisiones informadas y conscientes en su vida emocional y social, pero no delegarle todo a los docentes, no facilitarle todo cuando no tienen normas y límites, y tampoco irse al extremo, como en otras sociedades, de los extracódigos morales, la imposición, el maltrato físico y verbal, que realmente es totalmente desajustado. Totalmente. La fórmula perfecta para criar se llama disciplina y afecto. Ni el exceso de disciplina, que se convierte en un estilo de crianza autocrática, ni tampoco el exceso de consentimiento, pechichi, todo te lo doy, porque eso finalmente termina generando un síndrome que se llama el síndrome del pequeño emperadorcito, que ese es otro tema. Así que el equilibrio es amor y disciplina, y la disciplina es un lenguaje del amor. Amor y control. Doctora, para terminar, para no ya molestarla más, ¿usted es psicóloga experta en sexualidad o cuál es el título suyo? Disculpe, repítame nuevamente. Soy especialista en familia. Especialista en familia. No, porque es que hay que orientar a los jóvenes ahora por carreras como esta, porque esto ha crecido de una manera despampanante, todo este tipo de situaciones sexuales, y uno lo ve día a día, que no tiene límite lo que uno observa. Entonces, esa carrera como la suya, pues me imagino que ha incrementado más los profesionales, ¿no? Sí, señor. Queremos agradecerle todo este tiempo amplio que nos regaló. Como decía el doctor Barreto, pues queremos seguirla teniendo ya más frecuentemente para que nos siga acompañando, especialmente a los conectados, y de verdad que muchas gracias por el tiempo que nos dispensó. Gracias a ustedes por la invitación y un verdadero placer. Dios los bendiga y que tengan una bonita tarde. Ya sabe que esto se pasa. Un abrazo. Cuídese, doctora. Un placer conocerla. Bien elegante. Muchas gracias. Ya es parte del panel. Importante esta orientación de la... Sí, no, ya está dentro del exceso, ¿no? La primera dama del panel. Oye, la tenemos aquí cerquita en Tampa, a 3 horas y alguito de aquí donde estamos nosotros. Exactamente. Sí. La representación de panelistas de Tampa, está la doctora, está Alex, está Alberto, hay una buena representación de Tampa. No, y sabe que refresca el panorama, ¿sí o no? Refresca la pantalla, refresca. Doctora, dígale a Wellington o a Miro por el interno su dirección, que mañana tengo un driver allá en el lado de Tampa que le desea tomar usted una champaña, un sparkling, un cabernet para enviárselo. Aprovecheme que estoy en especial, doctor, y tengo el camión aquí que lo están cargando para mañana para Tampa. Así que por el interno envíe la dirección, ¿eh? Bueno, un placer, que tengan un feliz resto de tarde. Dios me los bendiga. Igualmente. Chavito, chao. Aprovecha que tengo el